este martes 24 de agosto del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de nuestra cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Bueno, compartimos algunas de las informaciones más destacadas en Venezuela del mundo antes de iniciar conversación con nuestro primer invitado. Ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un ente que depende de la OEA, pidió un diálogo serio entre el régimen de Nicolás Maduro y la alternativa en Venezuela y ofreció su colaboración en las conversaciones iniciadas en México. La Comisión Interamericana, esto está entre comillas, llama a los distintos actores políticos de Venezuela a sostener un diálogo serio, amplio e inclusivo para la urgente reconstrucción de la institucionalidad democrática con miras a la garantía de los derechos humanos en el país, dijo la instancia en un comunicado. Y justo ocurre esto cuando se conoce que en Venezuela el Consejo Nacional Electoral, que fue designado por la Asamblea Nacional oficialista, bueno, ya anunció algunas de las limitaciones que van a tener y requisitos que van a tener que cumplir aquellos dirigentes políticos que quieran participar en los comicios de noviembre. Entre otras cosas, tienen que haber comprobado residencia ininterrumpida en nuestro país 15 años, ser mayores de 25 años de edad. Esto, lo decíamos ayer en horas de la tarde, deja fuera a varios dirigentes de la alternativa que han regresado desde el exilio, pero además tampoco podrán participar aquellos que tengan medida de inhabilitación política, que es uno de los temas, e entendemos que forma parte de la agenda de discusión en las negociaciones de México. ¿Qué ocurrió? No lo sabemos, o qué va a pasar tampoco. Ayer el nuevo canciller de Nicolás Maduro, Félix Plasencia, en reunión con el canciller de Rusia, dijo: Rusia y Venezuela continuarán fortaleciendo su relación estratégica. Y hemos leído con atención su declaración, a ver si dijeron algo sobre la segunda dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, y la verdad no encontramos nada. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. El canciller de Nicolás Maduro se reunió con el embajador ruso y en ese encuentro ambos revisaron temas fundamentales, esto entre comillas, de la agenda bilateral de cooperación, aunque no detalló cuáles fueron esos asuntos. Lo dicho, los ciudadanos de nuestro país, sobre todo el personal médico, está muy atento al tema de la llegada o no y en qué condiciones de la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V en el marco de la pandemia de coronavirus y la confirmación de los primeros casos de la variante Delta en nuestro país. De esto vamos a hablar ampliamente la mañana de hoy. Ya tenemos en la línea telefónica a nuestro primer invitado, el presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, el doctor Enrique López Loyo. Nos atiende, doctor, como siempre, gracias. Muy buenos días. Buenos días, a tu orden siempre. Pues mucho interés de conocer la información que pueda compartir con nosotros acerca de varios temas. Y yo iniciaría a partir de este en especial, en específico. Hace algunos días el personal de salud promovió una iniciativa en redes sociales. Ellos la denominaron hashtag Quiero mi segunda dosis. Y yo le pediría un comentario sobre este tema en específico que preocupa a cientos de venezolanos que recibieron la primera dosis del biológico ruso Sputnik V y están a la espera del segundo en el marco del avance de la pandemia. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos, doctor. Bienvenido. Bueno, la información que tenemos es que sí va a llegar esa segunda dosis, porque ya vemos que ha habido progresión de la entrega en países como Argentina a través de un mecanismo en el cual se le dio el principio activo para ser envasado. Igualmente, gobiernos como el de Bolivia también han anunciado recientemente su llegada. Aquí, como usted sabe, las autoridades no han manejado esto con mucha discreción y en las últimas 2 meses la llegada de dosificaciones de vacunas en general no tienen un anuncio oficial continuo. Por ahora está bajo la protección inclusive de trabajos que han desarrollado los propios productores de la vacuna, el hecho de que la extensión del tiempo podría ser una posibilidad cierta a la espera de la segunda dosis, dado que, según sus investigaciones, han demostrado que se mantiene la protección y se refuerza una vez se coloca la segunda dosis. Ahora, aquí se ha hablado de alternativas, de que la gente salga a colocarse
la vacunación de Sinopharm. Y aquí priva entonces la economía de vacunas, puesto que Venezuela tiene una provisión de vacunas muy pequeña y no es lo correcto que las personas que ya tienen una protección de base salgan a colocarse una segunda dosificación, porque de acuerdo a este principio se le quitaría el espacio de protección a otra persona que la necesita. Esto ha influenciado mucho esta teoría recientemente cuando la Organización Mundial de la Salud ha emitido un comunicado donde le dice a los países industrializados que van hacia una inclusive tercera dosificación que lo correcto es esperar que se focalice solo un refuerzo de vacunas en pacientes con estados de inmunosupresión o estados muy limitados, tales como pacientes VIH-Sida, pacientes en condición inmunológica comprometida de otra naturaleza, llámese pacientes con lupus, pacientes con artritis reumatoide u otras condiciones que favorecerían la posibilidad de una complicación en presencia de una nueva infección. Pero lo lógico en Venezuela primero es evitar una vacunación masiva de otra formulación teniendo una primera dosis. Ahora, esto también tiene motivos desde el punto de vista de la capacidad de protección por efectividad. La primera dosis de la vacuna rusa afecta o genera una protección de efectividad casi el 80%. Es exactamente la misma efectividad que produce la vacunación con las 2 dosis de la vacuna Sinopharm de China. Por lo tanto, el beneficio total está dentro del mismo rango y sería lo más conveniente esperar una segunda dosificación que, de acuerdo a los estudios inclusive que presentó un grupo argentino, podía llevar a extender el nivel de protección con anticuerpos de esta vacunación. Usted dice, doctor, tenemos la información de que la segunda dosis de Sputnik V va a llegar a Venezuela. ¿A qué se refiere? A que tenemos una información que es extraoficial, pero no estamos en la capacidad de establecer la fuente de esa información, puesto que hay cosas que se manejan aquí, usted lo sabe, de forma discrecional. Yo comentaba este tema ayer con el doctor Julio Castro y él decía, y quisiera su criterio, doctor, que él recomendaba como principio inicial que las personas, en el caso de Venezuela, que han recibido un biológico de una marca, de una casa farmacéutica, procuren recibirlo de la misma casa farmacéutica. Si esto es imposible, ya, bueno, habría que evaluar qué medidas tomar y lo lógico, evidentemente, es que quien lleva la batuta sanitaria en nuestro país, bueno, marcar algún tipo de pauta. Yo le pediría un comentario porque ciertamente en Venezuela ha ocurrido en otras naciones, como Argentina. Algunos ciudadanos han optado justamente por combinar las vacunas sin el criterio de momento de las autoridades sanitarias. Yo le pediría un comentario, lo escuchamos. Bueno, lo que se está haciendo en todo el mundo es esto, en los casos que inclusive se solicita un reforzamiento de la protección, se hace una combinación heteróloga con otro componente. Lo ideal es completar con el mismo producto la vacunación cuando es a 2 dosis, porque es la garantía de que lo que establece el productor como eficacia del mismo se pueda cumplir efectivamente. Existen entonces formulaciones en el mundo que se han utilizado, como por ejemplo la formulación AstraZeneca sumado al componente de Pfizer o Moderna, que ha demostrado tener no solamente la capacidad de producir anticuerpos, sino linfocitos T que son protectores específicos contra cualquier partícula viral. E igualmente funcionan muy bien contra las variantes que están circulando en todo el mundo. Ahora, como le digo, en Venezuela estamos apelando al principio de economía de vacunas, puesto que sería irresponsable desde el punto de vista sanitario que la gente, que son alrededor de unas 500, 600 mil personas, fuesen entonces a hacer una cola para colocarse la vacuna Sinopharm, y deberían esperar un tiempo prudencial a que se pueda generar una dotación de la segunda dosis, la cual nosotros tenemos la posibilidad de pensar que así va a ser.
Doctor, quisiera preguntarle sobre la detección de casos de la variante Delta, producto de esta situación. Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, anunciaba una ampliación del proceso de vacunación, otra vez sin ofrecer datos acerca del número de personas que han sido inmunizadas en nuestro país con la primera o la segunda dosis. Yo le pediría un comentario. Lo escuchamos. Bueno, hasta donde le seguimos la pista a la llegada de vacunas, porque han llegado y no han sido anunciadas, habían a finales del mes de junio unas 3.600.000 dosis llegadas a Venezuela. Y nosotros estimamos que la vacunación podría estar entre el 7 y 10% para una primera dosis y un poco más de 500.000 personas estarían a la espera de una segunda dosificación en el caso del Sputnik V. Sin embargo, afirmar específicamente un número es bien temerario, puesto que, como le decimos, no tenemos ningún tipo de información oficial al respecto. Lo importante es que se tiene que estimar que el país, como estrategia, debe seguir asumiendo la vacunación. Usted hablaba de la aparición de esta cepa que es generalmente está produciendo problemas de infecciones y reinfecciones en todo el mundo. Hasta ahora no hemos visto un pico de infección significativa en Venezuela. Ha habido un comportamiento de lentitud en cuanto a la aparición de esta cepa, a diferencia de otros continentes. En general, en toda América Latina, esta variante Delta hasta ahora ha tenido un comportamiento muy estándar en cuanto a la velocidad de infección y a la generación de patología de gravedad. Ahora, sobre esta declaración que ofrecía Delcy Rodríguez, yo le pedí un comentario. Nos decía el doctor Julio Castro que es difícil interpretar esto de la intensificación del proceso de vacunación para los meses de agosto, septiembre y octubre sin tener referencias previas, oficiales, sobre el alcance de la inmunización en Venezuela. ¿Qué opina usted, doctor? Lo escuchamos. Bueno, consideramos que este anuncio de intensificación es muy claro, es que se está esperando que a finales de este mes, o el próximo mes, a principios o los primeros 15 días de septiembre, esté llegando las dosificaciones contratadas por el COVAX. Eso significa que podría haber un máximo de 12 millones de dosis circulando en Venezuela y que también establece un protocolo de trabajo bastante extenso desde el punto de vista de la necesidad de cubrir esa dosificación en tiempo, digamos, finito. Deberíamos estar vacunando más de 350.000 personas para lograr una meta razonable para noviembre. Y esto es una empresa desde el punto de vista logístico bastante complicada. Entonces, probablemente este anuncio de intensificación de vacunaciones tendría una respuesta en este mecanismo COVAX, porque no hay ninguna información previa sobre el tiempo real de la llegada del resto de las dosificaciones. Claro, el anuncio venía a propósito de la detección de varios casos de la variante Delta en nuestro país. Han dicho algunos infectólogos como María Graciela López, que fue presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, que lo más probable es que en Venezuela esta variante del coronavirus desplace a la que ahora mismo es predominante en Venezuela, la variante Gamma de origen brasileño, y con las consecuencias que esto ha tenido probablemente en otros países en materia de número de casos. Yo le pediría un comentario, doctor, lo escuchamos. Bueno, por supuesto, es decir, las variantes se han imbricado una sobre otra. Vemos cómo la variante Delta en Estados Unidos ha pasado a comandar la mayoría de las infecciones y es la que ha generado preocupación por producir inclusive un tercer refuerzo de vacunas. Aquí en Venezuela estamos en previsión de que las cifras demuestren que hay un pico asociado a esta probable cepa que está irrumpiendo en Venezuela. Como le dije, no tenemos en este momento algún tipo de dato desde el punto de vista epidemiológico que confirme que la aparición de esta cepa en Venezuela está generando ya un proceso de un nuevo pico infeccioso, el cual no se ve ni en las cifras oficiales ni el comportamiento que podemos evaluar en las clínicas y hospitales del país. Doctor, si me permite, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Sabemos que tiene compromiso de cumplir la mañana de hoy. Le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera referirme a lo que está ocurriendo en nuestro país, este proceso de precampaña electoral. Hemos visto
varias aglomeraciones. Venimos de una campaña interna del Partido Socialista Unido de Venezuela, ahora vemos actividades de pre-campaña y se anuncia el regreso a clases presenciales. En este contexto, ¿qué impacto puede tener, tomando en cuenta lo que estamos discutiendo, el avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país? Le ruego permanezca unos minutos más, al regreso le doy la palabra para contestar, ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Nos acompaña el doctor Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Yo le dejaba una inquietud, doctor, sobre el tema de las aglomeraciones y el anuncio sobre el posible regreso a clases presenciales en Venezuela, tomando en consideración lo que estamos discutiendo, el avance de la pandemia. Yo le pediría un comentario, lo escuchamos. Bueno, la Academia Nacional de Medicina hace 4 semanas emitió un comunicado donde establece la peligrosidad de que en tiempos de pandemia se pretende hacer una campaña estructurada bajo los cánones convencionales de mitines, de reuniones masivas de personas, movilizaciones en urbanizaciones, en barrios. Esto va a llevar a que si esas personas tienen algún componente infeccioso, si están pasando por una fase infectante, vayan entonces trasladando de un sitio a otro el problema de la infección. Y ahora, con el riesgo de la cepa delta, que como le he dicho, a pesar de que no se ha demostrado un pico significativo asociado a ella, está en ciernes la posibilidad de que haya una explosión del número de casos. Ahora, los políticos, aquellos quienes están dentro de las, digamos, dentro del sistema de campaña electoral que ya ha arrancado, aunque oficialmente no está decretado, deben entonces atenerse a esta consecuencia, y las autoridades electorales, el poder electoral, debe emitir un plan normativo que rija el establecimiento de pautas para la campaña electoral. Ya vimos en procesos de precampaña reciente, y eso fue lo que motivó el comunicado de nuestra academia, la irrupción del número de personas masivas sin respetar el distanciamiento social, y donde no se evitaba la posibilidad de contagiarse por este trato persona a persona, donde además muchos de ellos no exhibían la protección básica de mascarilla, etcétera. Por lo tanto, hacemos de nuevo el llamado a retomar las indicaciones de la academia para poder evitar que sea la campaña electoral un efecto pernicioso sobre el control de la pandemia. Ahora mismo, cuando se proyecta el proceso electoral del 21 de noviembre, bajo la condición de que las personas podrían estar en una fase de alta infección, la misma presencia de gente masiva para ese día podría ser un riesgo inherente al proceso de pandemia, el cual ya hemos vivido en tiempos pretéritos el año pasado, en proceso de elecciones, cuán difícil fue controlar ese pico que apareció a finales de enero y todavía persiste en una meseta peligrosa que puede avisorar un pico nuevo a partir de la cepa que está llegando a Venezuela.
Finalmente, doctor, sobre el regreso a clases de manera presencial, ¿qué opina usted? ¿Cuál es la recomendación de la academia? Lo escuchamos. Bueno, la recomendación nuestra ha sido la vacunación masiva de todos los docentes, luego establecer la recuperación infraestructural de los colegios, donde al menos haya cómo lavarse las manos, porque ha sido un problema desde antes de la pandemia, que la estructura de los colegios ha sido depauperada, está destruida. Igualmente ha habido vandalización de estas estructuras, de la infraestructura de colegios en Venezuela, e igualmente pensar en que esa vacunación debe extenderse al menos entre los 12 y los 18 años, lo que significa otro reto logístico, dado que el número de vacunaciones todavía en el grupo que lo requiere, de acuerdo a la norma de vacunación internacional de 18 años en adelante, está todavía muy baja en cuanto al porcentaje. Entonces aquí se debe hacer un esfuerzo adicional para que las dosificaciones lleguen y sean colocadas a una velocidad lo más rápido posible. De lo contrario, sería ilusorio abrir las puertas de los colegios de forma presencial, puesto que inclusive hay países que están observando en la aparición de la cepa Delta el hecho de que, como en Estados Unidos, niños escolares están presentando la infección a un tenor muy fuerte, lo que ha motivado a que se inicie la vacunación entre los 3 y los 12 años en estos espacios geográficos. Doctor Enrique López Loyo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, como siempre, presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y comentábamos con el doctor Enrique López Loyo que la Organización Médicos Unidos de Venezuela, como otros gremios del sector salud, hace algunos días promovían una campaña en redes sociales denominada Quiero la segunda dosis, quiero mi segunda dosis, referida a la segunda dosis del biológico ruso Sputnik V en nuestro país. Nos acompaña el doctor Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la Organización Médicos Unidos de Venezuela. Gracias, doctor, por atendernos. Buenos días. Buenos días, Mariale. Un saludo a ti, a tu grandioso equipo y a todos los radiotelevidentes que estén conectados con nosotros. Pues un gusto conversar con usted, doctor. Y yo iniciaría a partir de este tema, de esta campaña
que ustedes vienen promoviendo. Nos decía el doctor López Loyo que tenía información extraoficial que posiblemente llegaría, no, él no sabe cuándo, a Venezuela la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, pero le pediría un comentario. Bienvenido, lo escuchamos. Lamentablemente, y tengo que decirlo en esos términos, tuvimos que alzar esa voz por aquellos que no pueden hablar, que ha sido nuestra característica como organización, porque es inconcebible que tú inicies un proceso o actividad de vacunación nacional y no tengas todo planificado. Es decir, si tú vas a colocar si vas a colocar vacunas de 2 dosis, debes tener suficiente cantidad de vacunas para las personas que reciban la primera dosis, reciban la segunda, por lo menos. Y eso es parte de lo que se llama planificación. Lamentablemente, en nuestro país ocurrió algo que también ocurrió en otros países, pero la gran diferencia en los otros países es que los órganos responsables del proceso de la actividad de vacunación informaron a los ciudadanos, informaron a la opinión pública del problema que tenían y que estaban buscando las diferentes alternativas ante esa situación, como es el caso de Argentina. Y lamentablemente nosotros, los ciudadanos de Venezuela, nos enteramos del problema con la segunda dosis Sputnik 5 gracias a que Argentina y los comunicadores sociales o periodistas de Argentina y de otros países alzaron la voz y notificaron, mira, hay un problema, y nosotros nos damos cuenta que no es solo Venezuela. Pero hubiera sido muy fácil decir a los ciudadanos venezolanos, mire, señores, lamentablemente por un problema externo, vamos a vacunar con primera dosis a esta cantidad de personas porque lo único que tenemos como responder para la segunda dosis, y el resto de las personas que se vayan a colocar la primera dosis, se le va a poner, se le va a notificar su segunda dosis en un tiempo prudencial. Si no tenías el tiempo prudencial para dar respuesta, tenías que empezar a investigar, como han hecho todos los países. Ya Argentina ha notificado que ha hecho pruebas con otros tipos de vacunas, que esa también es una diferencia con Venezuela. Venezuela solamente tiene 2 tipos de vacunas. Otros países tienen 3, 4, 5, o sea, tienen un abanico de opciones para los ciudadanos. Argentina hizo su estudio, comprobó que si de no poner la segunda dosis rusa, podían colocar otra vacuna en su lugar o comenzar esquemas diferentes. ¿Qué ha ocurrido en Venezuela? Que han tenido que ser las sociedades científicas y las organizaciones de médicos, incluyéndonos nosotros, que hemos tenido que tener discusiones con compañeros que están fuera del país para ver cuál es la mejor opción para el pueblo venezolano. Pero quien debería haberlo hecho y estar anunciando y diciendo, no lo ha hecho. Y eso es lo lamentable, que estemos en un proceso de vacunación, un país que era el ejemplo a nivel de toda Latinoamérica en procesos de vacunación o campañas nacionales de vacunación, porque enseñamos a muchos países a hacerla para erradicar enfermedades que eran prevenibles por vacuna. No, porque además, doctor, se habla de 500,000 o 600,000 personas que estarían en esta situación, esperando la segunda dosis de la vacuna rusa, ¿correcto? En efecto, lo que pasa es que también en este oscurantismo que tenemos de información, y es por eso que nosotros como organización no decimos Plan Nacional de Vacunación, porque un Plan Nacional de Vacunación, aparte de estar bien organizado, planificado y tener respuesta ante incertidumbre o situaciones que no tenías previstas, lo más importante es que has informado a la ciudadanía, has informado a los ciudadanos, y en Venezuela eso no ha ocurrido. Por eso es que tú ves que nosotros hablamos de actividad nacional de vacunación. Y es eso, hay un problema tremendo con los números. Y nosotros hicimos una denuncia ya en el sentido que las cosas no cuadran. Oficialmente se han recibido en Venezuela 2.730.000 vacunas, de las cuales 1.800.000 chinas, 930.000 rusas. Pero aquí es donde empiezan las cosas a enredarse. Hay un número hay un mapa, que es el mapa de vacunas internacional, que dicen que en Venezuela han llegado más o menos unas 4.600.000, se han administrado 4.680.000 vacunas. Y que hay un número de personas inmunizadas a 1.100.000. Eso fue hasta la semana pasada. Eso da 3.9%. Pero esa información, y ahí entramos nosotros en la gran discusión, como no hay información oficial, hay que buscar muchos medios. Y gracias al cielo, que ustedes, los comunicadores sociales o periodistas, dependiendo como quieran que los llamemos,
un grupo de ustedes se organizaron y están haciendo un trabajo de hace varias semanas de recopilación y seguimiento. Y menos mal que todavía hay esa fibra de entender lo que es la función del hombre que tiene que informar y educar a los ciudadanos, como son ustedes. Y ellos han creado un grupo que se llama el vacunómetro, o así llaman la actividad que ellos hacen. Y ellos han encontrado que en Venezuela se han distribuido, aparte de esos 1.730.000 vacunas que dice oficialmente han llegado, ellos han encontrado que se han distribuido 3.350.000. Ya por ahí tenemos un pequeño desbalance en número, pero lo más importante que coinciden con la información de estos mapas de vacunas mundiales, se han administrado 4.678.000. O sea, hay 1.300.000 o 1.900.000, depende cómo hagas la resta de vacunas que no, están por encima de lo que oficialmente han informado. Eso ocurre también con esas 600.000 personas que están en espera de la segunda dosis. Es 600.000 porque por investigaciones de Julio Castro y de otros colegas les da aproximadamente eso. Pero cuidado si no es más o es menos, porque es una información que lamentablemente tenemos que recurrir a diferentes vías para poder tener una claridad de lo que ocurre. Porque aquí el gran problema, Mariale, es garantizar a la ciudadanía, a una ciudadanía que es hermosa. Porque en Venezuela, si tú te pones a ver, la ciudadanía ha entendido que para derrotar esta enfermedad es la vacuna lo más importante. Aquí los amigos que trabajan en función de la antivacuna han tenido muy poco terreno fértil y vemos como nuestros ciudadanos van a hacer esas colas independientemente de muchas cosas porque desean curarse, evitar la enfermedad. Y eso para nosotros es definitivamente el logro de quienes nos antecedieron en la parte de salud pública, que fueron esos grandes hombres que crearon la medicina moderna en Venezuela, que crearon una cultura del venezolano de la prevención y de saber que la vacuna lo va a ayudar a superar la enfermedad. Doctor, sobre lo que está ocurriendo con el sector salud, primero preguntarle si hay personal de salud que ha recibido la primera dosis y está esperando la segunda en el caso del biológico ruso Sputnik V, y en segundo lugar, ¿cuántas personas han perdido la vida del sector salud de nuestro país producto de la pandemia de coronavirus, según la información que ustedes manejan? Lo escuchamos. Evidentemente, amiga, los médicos y el personal sanitario somos ciudadanos también, y nos hemos dado cuenta, no es que nos hemos dado cuenta, estábamos muy claros en eso, pero se suponía que cuando hiciste la primera fase de vacuna, todo el personal sanitario era ese grupo de riesgo que tenía que ser vacunado con prioridad, al igual que las personas de la tercera edad, al igual que todas esas personas con una condición crónica de salud. Y eso comenzó el 16 de febrero. Debemos recordar esa colega que tanto publicitaron, el Victoria Santaella, que fue la primera colega vacunada. A esta fecha todavía hay personal sanitario que no ha sido vacunado. Y de paso, mucho del personal sanitario que recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V, aproximadamente, pasa que esos números nos están variando muy frecuentemente, pero podemos decir que hay un 32% de personal sanitario esperando la segunda dosis también. O sea, lamentablemente caímos en lo que está ocurriendo y esto me da el pie para decirte, debemos recordar, el año pasado en todos los países del mundo veíamos cómo el personal sanitario salía a la calle a despedir a ese compañero que falleció, ese compañero que dio todo por salvar otras vidas y se contagió y murió. Ya tú no ves esos videos en otros países. Ya no vemos esas imágenes aplaudiendo al personal sanitario porque estaban ofrendando vidas por defender o apoyar a quien estuviese enfermo. Venezuela es uno de los pocos países que continúa teniendo fallecidos en el sector salud, en el personal sanitario. Nosotros no somos el Ministerio de Salud, pero hemos elaborado un mecanismo de seguimiento y reportamos hasta el 19 de agosto 736 fallecidos, de los cuales 502 son médicos, 152 enfermeras, 17 odontólogos, 11 bioanalistas, 5 farmacéuticos. Y aquí me detengo porque estamos trabajando, porque tenemos una información de 25 fallecidos en el sector de los farmacéuticos.
y estamos corroborando que esa información sea cierta para publicarlo. Otro personal sanitario 49, y eso da la cifra de 736 miembros del personal sanitario que han fallecido. Eso, contrastado con el dato oficial, el número de víctimas producto de la pandemia en nuestro país, representa prácticamente 1 de cada 5 fallecidos en Venezuela, ¿correcto, doctor? Aproximadamente. Lo que pasa, mi querida amiga, que lo que veníamos diciendo desde el año pasado, que la mejor manera de caracterizar la enfermedad es haciendo pruebas de seguimiento a la enfermedad para ver cuánto es la realidad nuestra. Venezuela no tiene una caracterización real de la enfermedad porque, si nos damos cuenta, en las últimas semanas más o menos están reportando por encima de 850 nuevos enfermos y un promedio de 10 a 15 fallecidos diarios. Pero eso es producto en que en Venezuela solamente se están haciendo entre 2.500 a 3.000 pruebas. Si tú hicieras mayor cantidad de pruebas y las pruebas fueran más rápido los resultados, tendríamos un mayor número de personas de primera infección o primeros contagios, y de segundo, una mayor cantidad de fallecidos, porque aquí la prueba es sencilla. Hay que acercarse a los sitios donde hacen cremación y ver la cantidad de personas en espera de ser atendidos para cumplir con la cremación de sus familiares fallecidos. Esas realidades nos dicen a nosotros que el número es mucho mayor, y por eso vas a encontrar este desfase tan alto de personal sanitario, que, ojo, como no somos el ministerio, lo más seguro que mucho personal sanitario que esté falleciendo en este momento, quizás nosotros no lo podamos reportar porque tenemos fallas, y eso lo reconoció porque somos un grupo de médicos que, aunque recibimos el apoyo de los otros gremios pasándonos información, somos muy rígidos antes de publicar, y es posible que en muchos casos lo tenga. De hecho, tenemos más de 95 casos en estudio para publicar hasta que no tengamos toda la información para poder publicar, porque una cosa que es bien clara: para publicar hay que tener la capacidad de que pueda ser verificada y contrastada esa información nuestra. Sobre la presencia de la variante Delta en nuestro país, doctor, esto ha generado especial preocupación. Bueno, de hecho, ha motivado el anuncio de Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, sobre la supuesta intensificación del proceso de vacunación en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. El problema nuestro es que no hay vigilancia epidemiológica, y esa es una realidad. Venezuela, nosotros llegamos a la epidemia como si estuviéramos en el siglo XIX. Es decir, la epidemia, a diferencia de otros países que si te pones a revisar el año pasado, los sitios donde hubo el ingreso de la enfermedad fue en aquellas capitales o ciudades cercanas a aeropuertos internacionales, porque estamos en el siglo XXI y la vía más rápida y expedita de movilización del mundo es la vía aérea. Venezuela llegamos a la epidemia tarde, lentamente, porque fue por nuestras vías terrestres y teniendo aeropuertos y puertos bastante importantes. ¿Qué ocurre? Que para diagnosticar las variantes usted tiene que hacer seguimiento continuo de la enfermedad, tener equipos tomando muestras y verificando qué tipo de variante, si es una variante de riesgo o no, y eso solamente se logra si haciendo seguimiento de los casos. O inclusive, Mariale, hay que tener muy claro, el virus está mutando y puede presentar variantes propias de Venezuela. ¿Y cómo las puede diagnosticar? Como hicieron otros países haciendo investigación. Con eso te digo, y aquí es lo que más no entendemos, que en las 3 oportunidades que el vocero oficial Nicolás Maduro ha dicho que apareció la variante Delta, pero en las últimas 2, días después la OPS ha reportado que en Venezuela no hay información sobre la presencia de variantes de preocupación. Es decir, que el problema no es soltar la información, sino tener la verificación de la misma por estudios. Y aquí tenemos 2 grandes laboratorios que pueden hacer esos estudios, que son insuficientes, pero pueden hacerlo, como es el Instituto Nacional de Higiene, por su sección de virología, y la sección de virología del IBIC, que pueden hacer los estudios para saber si la variante X está en Venezuela. Pero tienes que hacer tu trabajo como ministerio
de recoger y tener una vigilancia epidemiológica. Y quizás el mensaje más importante, quien debe dar la información diaria de salud es el responsable de salud, porque ese es su trabajo. No personas que no tienen nada que ver con salud, que pueden equivocarse o cometer cualquier error, porque el hombre de salud tiene la terminología clara, puede informar. Inclusive lo lógico es que tuviésemos una reunión con ustedes, los periodistas, para poder dilucidar los errores que pueda haber. Y uno de los errores, y disculpa que me extienda un poquito, es, por ejemplo, esta situación con el hongo negro, que se ha creado toda una crisis de angustia en la gente, porque incluso se ha dicho que el hongo negro se transmite como se transmite el COVID. Y esa es la cosa más errada, y eso es producto de la no información, de la no transmitir el conocimiento o información adecuada para que ustedes, los comunicadores sociales, divulguen, porque aquí lo importante es enseñar al ciudadano para que se prevengan las enfermedades. Sobre esto nos decía el doctor Rafael Orihuela, exministro de Sanidad y Asistencia Social, que se trata de, digamos, una patología que está entre nosotros por lo menos desde el siglo XIX y que suele aparecer o ser identificada en pacientes con problemas con su sistema inmunológico, y que, bueno, se ha hecho especialmente llamativa esta situación en medio de la pandemia. Yo le pediría un comentario, doctor. Amiga, te lo voy a poner muy sencillito y un ejemplo práctico. Yo, como residente del posgrado de cirugía, estando en el segundo año, presencié pacientes complicados del área de quirúrgica en la unidad de terapia intensiva del Hospital Ricardo Vaquero González, mejor conocido como Periférico de Katia. Manejamos 2 casos de hongo negro, que son aquellos pacientes, imagínate, un trauma quirúrgico por X circunstancia que aumenta el estrés tremendamente, y esos 2 pacientes, me recuerdo muy bien de ellos, eran diabéticos descompensados, que tenían una patología que les disminuía su capacidad de respuesta. Y los hongos son generalmente seres vivos que son parásitos, son seres vivos que están presentes, y cuando le das el chancecito empiezan ellos a reproducirse y atacar. Eso es lo que ocurre con este hongo, que lamentablemente lo estamos volviendo porque estamos trabajando con pacientes con una situación grave de salud por la enfermedad COVID y su enfermedad de base, que puede ser un cáncer, y lo inmunocomprometente, puede ser la diabetes, puede ser la tuberculosis, que puede tener también un paciente. O sea, toda una cantidad de enfermedades que disminuyen su capacidad de respuesta inmunológica. Y esa es una razón que, por lo menos para nosotros, no es nuevo de atacarlo ni verlo. Que coincide y es horrible su acción, sí es cierta. Pero hay que llevar la calma a la gente para que podamos salir de esta locura. Doctor, usted mencionaba el tema del diagnóstico para conocer, como en tantos países, el avance de la pandemia, el oscurantismo del manejo de las cifras. ¿Cómo se explica o se justifica el envío de 5.000 pruebas diagnósticas contra COVID-19 a la isla de Dominica en el marco de una acción de la Alianza Bolivariana para los Pueblos? Esta es una información que publicaban las agencias el 21 de agosto, hace 3 días. Venezuela envió 5.000 pruebas diagnóstico de COVID a Dominica. ¿Qué decir sobre esta decisión, tomando en consideración lo que usted menciona, el oscurantismo sobre el avance de la enfermedad del coronavirus en nuestro país? Lo escuchamos. Nosotros podemos entender la situación de apoyar a un país amigo. Eso no es nuevo para ningún país que eso ocurra en situaciones de contingencia. Pero el problema es que Venezuela hacía eso cuando Venezuela era un país que tenía capacidades. Pero cuando tienes la emergencia humanitaria en tu país, porque recordemos que desde 2016 se está hablando que en Venezuela está instalada una emergencia humanitaria compleja, y tú no estás dándole respuesta a la gente, y hemos visto a veces que han enviado material médico quirúrgico mientras nuestros ciudadanos tienen que hacer de todo para poder resolver un problema de una enfermedad aquí en Venezuela. Es realmente una falta de respeto a los ciudadanos, una falta de respeto al venezolano, porque tienes tremendas
fallas en tu país y se te está muriendo gente, o es que acaso yo trato de evitarlo porque puedo tener los años del mundo en la medicina, puedo tener la fortaleza de ser cirujano y se dice que los cirujanos somos los más duros dentro del equipo quirúrgico, pero esa información de que se nos mueran niños por falta de un tratamiento, que se rompa el esquema de vida, porque aquí el esquema de la vida es que los hijos enterremos a los padres, eso es lo lógico, no los padres entierren a sus hijos, y que se entierre sabiendo que pudieron, si hubiesen habido las condiciones adecuadas y los materiales y todo para atender su enfermedad, duele más todavía. Y nos arrojen esa cachetada en la cara, tratando de decir que somos grandes porque estamos ayudando. Hermano, primero vea su casa, primero vea hacia adentro y evite más muertes por falta de apoyo. Doctor, tenemos que hacer una breve pausa para ir a policía. Yo le ruego que permanezca unos minutos más sobre el tema de los niños. Le comentábamos al doctor Enrique López Loyo en el corte anterior esta decisión, este anuncio sobre el posible regreso a clases presenciales en nuestro país. Yo le pediría su criterio, su opinión, tomando en consideración lo que hemos hablado la mañana de hoy, el avance de la pandemia, la presencia de la variante Delta y el impacto que esto tiene para la población de menor edad, según se ha determinado, se ha demostrado en otros países, como Estados Unidos. Le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando del avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país y sobre todo del proceso o las jornadas, mejor dicho, de inmunización en Venezuela. Nos acompaña el doctor Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos de Venezuela. Yo les hago una inquietud, doctor, que tiene que ver con el anuncio de la vuelta a clases presenciales de todos los estudiantes de Venezuela en el mes de octubre. Esto de lograrse, decía Nicolás Maduro, la meta de vacunación masiva. ¿Qué puede decirnos, tomando en consideración, insisto, el impacto de esta nueva variante, que ha tenido esta nueva variante, la Delta, en la población de menos edad en otros lugares del mundo? Lo escuchamos. Es que lamentablemente no salimos de nuestro asombro. Para nadie es un secreto que en Venezuela, si hacemos caso a todos los trabajos de investigación que hay en Venezuela, el porcentaje de vacunados es muy bajo. Y ese porcentaje, si lo extrapolamos al personal de educación, y ojo, el personal de educación no son solamente los maestros y profesores, son aquellos BDL, aquella persona que maneja la cantina, aquella persona que limpia, el equipo que está en la secretaría o la secretaria, los directivos de los colegios, todo eso, de los colegios, escuelas, escuelitas y maternales y todo lo que es el sistema educativo. Y tienes otro problemita que se te está olvidando. El deterioro de la planta física de todos los planteles porque han sido abandonados desde el momento que comenzó la epidemia, porque no ha habido un plan de rescate. Y las situaciones más sobrevenidas, el problema de desnutrición infantil, o sea, te estás lanzando a hacer una notificación que nosotros consideramos más parte de esas famosas mensajes que se han hecho para crear falsas expectativas o una expectativa en positivo, pero que al final se vuelve 2 veces negativa. Y entonces, y de paso, tú no has hecho ni una campaña efectiva de promoción y de prevención a nivel de los niños. Porque aquí quizás
En el caso tuyo no me atrevo porque a las damas hay que respetarles la edad, pero estoy seguro que una gran cantidad de todos los que nos están escuchando y viendo, cuando estuvieron en su primaria les tocó hacer una cartelera sobre alguna enfermedad, porque la base de la lucha de la medicina preventiva se basa en la educación, en la información. Nuestros niños no han recibido, y lo que han recibido es mensajes muchos negativos en función de la enfermedad. Hay niños que tienen pánico porque no se quieren enfermar, no salen de su casa o extreman, o como otros niños no tienen ninguna información y los ve a la buena de Dios. Primero, fallaste en no dar prevención el año pasado, una buena política de prevención. Segundo, no has dicho toda la verdad, porque hay un pequeño problema. Yo puedo decir que los niños tienen una capacidad de resistencia a la enfermedad, entre comillas, pero ese educador o ese niño va a regresar a su casa, a la casa donde están sus familiares, y hay un alto porcentaje y aquí entramos en el problema de la migración forzada que tuvo Venezuela antes de la epidemia, de esa cantidad de padres y madres que tuvieron que dejar a sus hijos en manos de los abuelos, porque han tenido que irse del país para buscar medios de subsistencia para mantener vida. ¿O qué quiere decir esto? Que ese niño que regrese puede regresar a un sitio donde está un anciano, una persona de la tercera edad que no está vacunada. O sea, aquí el problema es más complejo. Entonces, el regreso a clase tiene que darse bajo unas condiciones de seguridad a la población general. Y la única manera es aumentando la verdadera capacidad de vacunar. Aquí es algo muy claro. Si usted quiere erradicar o disminuir el impacto de la enfermedad, tiene que vacunar y dejarse de anuncios que no tienen razón de ser y decir a la gente, aquí se va a vacunar y vamos a cumplir con ese proceso, porque aquí hay algo, María Alejandra, ¿tú estás vacunada? Por fortuna sí, doctor, pero por otra razón. Un alto porcentaje de tus compañeros que están en la calle, de esas nuevas generaciones de comunicadores sociales y camarógrafos y fotógrafos, no están vacunados y están en la calle. O sea, aquí el problema es que no se ha hecho una planificación, no se ha hecho un plan nacional de vacunación que entienda que hay que vacunar a este país. Y tenemos cualquier cantidad, recordemos, en diciembre, 10 millones de dosis de vacuna rusa firmadas. Hace 5 meses otros 10 millones con los chinos, pero al final ve la cantidad que tenemos. Nuestro problema es ese, que no hay sinceridad y no hay un plan efectivo de respuesta para vacunar. Y volviendo a tu pregunta, el regreso a clase en este momento en un país cuyo sistema sanitario está tan golpeado y la capacidad de respuesta está disminuida, hay que verlo muy claro. Y segundo, hay que tomar en cuenta a la decisión de las comunidades educativas, porque no es la decisión de que comiencen clases. Las comunidades educativas que tienen el deber de velar por la salud de su personal y de los niños tienen que involucrarse en esa decisión para garantizar que esa decisión que se tome de la apertura de clases es consensuada entre todos los ciudadanos que forman parte de esa gran familia, que es la familia educativa de Venezuela, que no son solamente los que están en el sector, sino todos esos niños que tienen un padre y un representante que forman parte de la comunidad educativa general. Por cierto, doctor, las 2 dosis de Pfizer y AstraZeneca protegen contra la variante Delta, según lo publicaba la revista Forbes hace algunos días. Una de estas vacunas fue vetada por el régimen de Nicolás Maduro sin ofrecer ningún tipo de explicación. Doctor, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Jaime Lorenzo es director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, ofreciendo información valiosa sobre el tema que hemos debatido la mañana de hoy, que tiene que ver con el avance de la pandemia de coronavirus y las jornadas de vacunación en nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Chacaya, en la producción Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó
RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.